Era la época del 2007 y una película muy polémica estaba a punto de estrenarse. En los últimos 5 años habíamos recibido 2 películas del Spider-Man de Sam Raimi, 2 películas que hoy en día son bastante queridas por el público, siendo parte de la infancia de muchos, así como una base histórica para lo que serían las películas de superhéroes en el futuro. Pero, ¿qué hay de Spider-Man 3? Esa película que terminaría una trilogía de éxitos para el personaje, llevándolo a lo más bajo de su personalidad. Pues las críticas fueron mixtas. Algunos la amaron, muchos niños entre ellos, y otros la odiaron por el cambio tan brusco en la esencia de las otras películas. Sin embargo, hoy estamos aquí para ver esta película desde mi perspectiva, y así descubrir juntos si era tan buena o era tan mala. Pónganse cómodos, porque esto es... La vida de Peter Parker a este punto estaba mejor que nunca. La ciudad estaba a salvo, su relación con Mary Jane iba muy bien. Sin embargo, no todo era perfecto, pues ahora Harry sabía que él era Spider-Man, causando un gran odio en él, lo que nos daría problemas más tarde. Peter estaba a punto de pedirle matrimonio a Mary Jane, así que la tía May le da su anillo de matrimonio para que Peter pueda dárselo. Ya en estos primeros 10 minutos de película tuvimos las bases sobre la que se construirá la misma, además de que en el fondo llegamos a ver a los antagonistas de la cinta. Harry, con su padre afectando su presente, Flint Marko, un hombre que ha cometido un delito, pero que guarda un enorme amor a su hija, y finalmente un alienígena misterioso, que sigue a Peter hasta su casa. Seguimos teniendo esa música icónica que tanto nos gustaba en las películas anteriores, dándole ese toque único sobre muchas otras películas que salen incluso hoy en día. Y eso que aquí Danny Elfman había sido reemplazado como el compositor, siendo reemplazado por Christopher Young, quien ahora compondría el soundtrack, y en mi opinión cumple bastante bien dándonos unas piezas icónicas nuevas, pero manteniendo la esencia musical de las películas pasadas, con un toque más siniestro. Esta película sigue sintiéndose bastante Sam Raimi, mostrando la marca del director en muchas partes. Sin embargo, bien sabemos que Sony para esta película metería presión para cambiar aspectos de la historia, dando un conflicto tan grande que después tendría repercusiones en el futuro de Spider-Man 4. Pero bueno, ahora, ¿dónde estábamos? Harry había usado el suero de su padre para obtener poderes, atacando a Peter desprevenido. El combate se lleva a cabo causando bastante desastre innecesario, porque en serio, todo esto se hubiera ahorrado si tan solo, no sé, si tan solo Peter le hubiera dicho que su padre se mató él solito por güey. En fin, que Harry se da un buen golpe en la cabeza por lo que pierde sus recuerdos, y todos vuelven a ser amigos. El fin. En esta película teníamos a un nuevo personaje como interés amoroso. Se trataba de Gwen, una tipa que es muy lista, pero no lo suficiente para quitarse de en medio cuando una enorme estructura viene hacia ella. De todos modos, Peter la salva en una escena de acción bastante buena, la verdad. Ahí también conocemos a otro sujeto, Eddie Brock, un reportero del Daily Bugle quien ya había sido mencionado en Spider-Man 2, pero aquí finalmente lo conocemos. Él sale con Gwen. Además, tiene la intención de ganarse un puesto oficial en el periódico, reemplazando a Peter. Y vamos, ¿qué podemos decir de esta versión de Eddie Brock? Es la peor. Sin embargo, por otro lado tenemos a Sandman, un personaje bien construido con un desarrollo importante y un soundtrack memorable. Eso no se puede dejar de lado. Además, podemos hablar de lo bien que se ve el CGI de este personaje. La película tiene 15 años y muchas escenas han envejecido bastante mal, la verdad, pero todo lo que incluye al Hombre de Arena es arte, viéndose espectacular hoy en día. Creo que todos estamos de acuerdo en que si la película se hubiera basado solo en este personaje, las cosas hubieran sido mejores, porque diría yo que es un mejor villano que la mayoría de los villanos del UCM, honestamente. El tipo está enfrascado en conseguir dinero para ayudar en la enfermedad de su hija. Sin embargo, ha tomado malas decisiones. Un día se cayó en un pozo donde hacían experimentos. Nadie vio que estaba ahí, aparentemente. Lo peor del asunto es que aquí nos revelan que él fue el asesino del tío Ben, y no el sujeto de
la primera película, lo que comienza a generar mucho odio y rencor en Peter. Y la verdad eso es una tontería, una de las más raras y rebuscadas de la película. Un cambio que afecta al origen de Spider-Man, el personaje de Sandman y todo lo que había pasado antes. No sé por qué hicieron este cambio, pero no puedo defenderlo, fue simplemente innecesario. Otra cosa detestable de esta película es Mary Jane. Si en la primera película me pareció un buen personaje que tenía empatía por Peter y una historia de fondo trágica, ya para la tercera película se ha convertido en un personaje egoísta, celoso y que sin duda trata mal a Peter más de lo que debería. Y eso no se queda ahí, Spider-Man es premiado por su valor, lo que lo lleva a darle un beso a Gwen. Eso no le gustó a Mary Jane. Y yo me pregunto, si tienes novia, sabes que está ahí, y vas a imitar el mismo beso que le diste a ella, ¿por qué lo haces? Peter, eres tonto. Hasta ese niño sabía que no debías hacerlo. Sandman pasa por ahí robando dinero de un camión, lo que llama la atención de Spider-Man, quien al final no puede detenerlo. Más tarde, Mary Jane le recrimina lo que sucedió a Peter. De paso, se desquita porque había sido despedida de su obra. Muy mal, Mary Jane, muy mal. Todo esto lleva a Peter a caer en lo más bajo de su mente, atrayendo al alien que ya habíamos visto antes, un ser de maldad que estaba a punto de conectarse con su alma, uno del cual Peter no podría resistirse. ¿Dónde estoy? Si les soy honesto, esta escena es arte. Por muchas cosas malas que tenga esta película, cuando hace algo bien, lo hace muy bien. La escena está construida de forma increíble, mientras que la música nos da uno de los temas más memorables de todo el género, el soundtrack del simbionte. El traje negro se ve fantástico, lo único malo es que es un recolor del traje original, y no una versión diferente como en otros lados. Además de que los poderes en sí no quedan muy claros. Peter es más fuerte, pero no lo demuestra exactamente con algo que no pudiera hacer antes. Al menos la versión del 2018 nos muestra que la fuerza bruta ha aumentado muchísimo. Y eso que ni es Spider-Man. Ya subí el video de la primera película de Venom, por cierto, así que si quieren ver un video sobre la segunda película, dejen su like. Ah, miren, es Stan Lee. Spider-Man busca al Hombre de Arena para vengarse por la muerte del tío Ben, dando una pelea que por un lado es genial y por el otro nos deja en claro que los efectos han envejecido mal en esta película. El Hombre de Arena es asesinado y Peter comienza a cambiar su personalidad. Mary Jane busca a Harry, donde termina dándole un beso, porque sí, porque es tonta. Harry recupera sus recuerdos, lo que es suficiente para atacar a Mary Jane y hacer que Peter y ella se separen. Después de que Peter se entera, va a buscar venganza, causando una pelea, una batalla que poco a poco va ganando, hasta que con ayuda de los poderes del simbionte vence a Harry. Adiós, Duende Verde. Sí, viene la escena. Peter había sido consumido por el simbionte, había conseguido que despidieran a Brock, había conseguido un empleo y ahora estaba conquistando los corazones de todos, en su mente. Y sí, ya sé que por mucho tiempo la gente ha dicho que esta es una de las mayores escenas de pena ajena, pero no hay que ser muy listos para entender la intención de la escena. No quieren que pensemos que Peter es cool, quieren que veamos que él piensa que es cool, mientras que obtiene la vergüenza de todas las personas a su alrededor. Recuerdo que cuando vi esta película en el cine todos se reían con estas escenas, pero de pronto salieron un par de youtubers diciendo cosas y de la nada medio mundo odiaba esta película. Amigo, yo recuerdo que todos salieron emocionados de esta película cuando estaba en el cine, y por supuesto yo incluido. Con los años me fui dando cuenta de que en realidad no era tan buena, y que fallaba en muchos lugares donde las anteriores no. Sin embargo, soy fiel creyente de que esta no es una mala película. Sí, así es. Levántate y sal a la calle a hacer lo mismo. Bueno, mejor no, a menos de que quieras terminar golpeado. Pero bueno, sigamos. Lo peor ocurrió cuando una noche, invitando a Gwen, Peter termina haciendo el ridículo, decepcionando a la rubia y sobre todo enfureciendo a Mary Jane. Para acabar, este termina golpeándola por accidente. Eso era todo. Spidey se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Era el traje, el simbionte. Nomás miren esta cinematografía. Eddie estaba en la misma iglesia donde había ido a parar Peter, pidiendo su muerte. Bastante tontito, pero lo había perdido todo.
incluso a Gwen. Peter intenta quitarse el traje, lo que es complicado, pero no imposible, gracias a los sonidos de una campana. Finalmente Eddie escucha a Peter, terminando en el peor lugar en el que pudo parar, obteniendo el simbionte, con todo el odio por el rechazo de Spider-Man. Pero ahora Peter era libre. Aunque algo que nunca entendí era que... ¿por qué Venom no atacó a Peter en la iglesia? Peter estaba débil y lo tenía justo ahí, pero parece que simplemente se fue, así que ¿por qué? En esta película pasan muchas cosas sin sentido realmente. Eso nos muestra, entre muchas otras cosas, que la calidad de la cinta había bajado mucho. Sin embargo, muchos creen que esta es una mala película por las razones incorrectas. No, este baile no hace mala a la película, la escena funciona. Lo que podría ser la mala en realidad es toda la incoherencia, la involución de algunos personajes y la falta de esencia en buena parte de la película. Además, los efectos especiales han bajado mucho el nivel. En Spider-Man 2 teníamos un CGI que estaba en lo más alto de la industria, disimulando sus fallas con los efectos prácticos que ayudaban mucho a la película, pero aquí abusan más que antes del CGI, cuando en realidad no es tan bueno. Esto no ocurre todo el tiempo, ya que obviamente esta película es más nueva que las otras, así que tenemos algunos efectos que se notan muy bien incluso hoy en día. Insisto, el hombre de arena se ve magnífico todavía, algunas partes incluso podrían pasar como CGI de una película actual. Pero en fin, volvamos a la película. Venom y Sandman se habían encontrado, formando una alianza, mientras que Peter estaba arrepentido de todas sus acciones. Sin embargo, ahí estaba la tía May, que sabía que aunque hubiera cometido errores, él era una buena persona y aún podía arreglarlo. Empieza por hacer lo más difícil. Perdonarte a ti mismo. Yo creo en ti, Peter. Eres una buena persona y sé que encontrarás la forma de remediarlo a tiempo. En otra parte sucede lo que ya todos sabíamos que pasaría. Mary Jane es secuestrada. Ahora era usada como carnada para Spider-Man. Otra vez. La alianza había comenzado y solo había un héroe capaz de salvar a Nueva York, el Hombre Araña. Peter va a pedirle ayuda a Harry, sin embargo este se niega a ayudarlo después de lo que pasó, pero ahí estaba su mayordomo, explicándole que el día de la muerte de Norman él vio que el planeador que usaba tenía su sangre, así que había muerto por su propia mano. Claro, y lo dices ahora, varios años después. ¿No pudiste decirle, no sé, mijo, no se ande matando gente, su amigo no hizo nada? Spidey llega con Mary Jane, pero es atacado por Venom, un Venom que casi siempre está mostrando la cara de Eddie, porque obvio a todos nos gusta ver esto en vez de esto, y aún con los esfuerzos Spidey es superado por los villanos, estando a punto de morir. Sin embargo, ahí teníamos a Harry, quien contra todo pronóstico llegaba para ayudar a Peter. Ahora ambos harían equipo finalmente. Había llegado la hora de la batalla final. Oh sí, que no se pierdan las costumbres de poner esta canción. Peter es superado de nuevo, descubriendo de paso la debilidad del simbionte, el sonido. Lastimosamente era muy tarde. Spidey no pudo reaccionar a tiempo, provocando el sacrificio de Harry. Peter no tenía mucho tiempo, reaccionando rápido para usar la debilidad del otro en su contra, atrapándolo y sacando a Eddie de ahí. Ahora solo quedaba el alien, un monstruo sádico, muy peligroso, por lo que Peter usa una bomba de Harry para finalmente acabar con él, y con el estúpido de Eddie. El hombre de arena se acerca para disculparse, explicando que todo fue un accidente, y que solo lo hacía para ganar dinero y salvar a su hija enferma. Peter lo perdona, mientras el hombre de arena se aleja. Por último, Peter y Mary Jane se despiden de Harry, quien se reconcilia con ellos a pesar de todo, y muere en los brazos de sus amigos. Los días pasan, el funeral de Harry ocurre, y Mary Jane sigue trabajando en un bar donde después de todo se reconcilia con Peter, terminando así esta historia.
Al final, Spider-Man 3 no es una película perfecta, es la más imperfecta de la trilogía y también la que menos consigue. Sin embargo, no puedo ignorar que también tiene sus aciertos y que en general sigue siendo mejor que muchas otras películas de superhéroes. De hecho, es mejor que muchas películas del UCM, pero eso ya es tema aparte. Tal vez no funciona como las otras películas del personaje, pero sigue mostrando un claro mensaje. Todos podemos escoger y siempre podemos escoger hacer lo correcto. Esta película tiene sus méritos y creo que al final consigue más cosas buenas que malas. Por eso para mí nunca ha sido una mala película. Es la menos buena de la trilogía, pero sigue teniendo su valor. Este era el final de la historia del Spider-Man de Tobey Maguire, al menos por ahora. La historia del simbionte no había terminado, aún quedaba ver la nueva versión que nos daría Sony, así que ya veremos qué tal su secuela. Síganme en Twitter para estar al pendiente de todas mis cosas. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar siempre este proyecto. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos.